buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Estaba escuchando que hablabais de vacaciones y mira, ya me han apetecido a mí también. Aquí algo, sí, aquí depende de nuestros equipos, pues algunos estamos bien, otros estamos mal, otros estamos gestionando la derrota como podemos, o sea que nos Ah, vendrá bien bueno. hoy para saber cómo hacer en este final de liga para los que nos gusta mucho el fútbol. Yo antes de hablar de tu libro, sí que me gustaría hacer una pregunta más de ¿por qué psicología deportiva? O sea, ¿qué es lo que lleva a alguien a que le introduzca? Hay muchos tipos de psicologías y entonces especializarte en esa psicología. Pues fíjate que yo siempre digo que la psicología deportiva me encontró a mí, más bien que yo a ella, porque no he hecho deporte de competición, algo que es habitual o muy común en psicólogos Ujú. que se centran en el deporte, pero es verdad que yo iba encaminada para clínica y te tengo que ser honesta y por el camino me encontré con la oportunidad de formar parte de un equipo de allí de Zaragoza, donde yo soy, y la verdad que lo descubrí desde dentro y me conquistó porque siento que es un área muy gratificante que con muy poquito puedes hacer mucho en estas personas profesionales, deportistas, niños o adultos que buscan rendir y a veces no todo es tan fácil como pensamos y bueno, de ahí un poco de esta experiencia y de estos años acompañando a profesionales que haya querido escribir sobre esto. Y ahora hablando un poco, o sea, tú en tu libro hablas de la derrota desde una perspectiva muy diferente. O sea, normalmente vivimos en una sociedad en la que el éxito es lo que cuenta, es decir, aquí estamos muy contentos cuando ganamos, cuando perdemos no tanto, pero muchas veces solo celebramos el éxito y equivocarse parece que es de débiles, que no es de personas que a lo mejor se esfuerzan. ¿Cómo explicarías, así un poco de manera sencilla, la idea principal de tu libro y qué llevó a escribir un libro que no habla sobre la parte de la victoria y de ganar, sino sobre cómo gestionar también el perder? Pues muy resumido, sentía que del éxito hablábamos mucho, había muchos altavoces y todo el mundo lo comparte y sentía que a lo largo de estos 13 años acompañando a profesionales que vivían y que trabajaban bajo presión constante de diferentes deportes, diferentes disciplinas, pero todo alto rendimiento y sentía ese dolor, esa angustia, incluso a veces situaciones de deportistas que se planteaban antes abandonar bueno, que transitar, ¿no? Esa molestia o esa incomodidad que no solo se generaba de manera interna, sino del entorno. Siento que no nos enseñan a perder, que nos enseñan más a callar desde pequeñitos. Y bueno, quería tener una conversación honesta con lo que duele, que a veces nos cuesta compartirlo y no romantizar, en este caso tampoco la derrota, que me lo han preguntado en otras ocasiones, sino transmitir que se puede seguir a partir del error. Sí, porque claro, eso te iba a decir, o sea, muchos libros de motivación lo que se centran es en cómo ganar, en cómo triunfar, en cómo alcanzar objetivos, pero pocos se centran en la derrota, Uh -huh. en qué hacer. Entonces, ¿por qué consideras que es tan importante aprender a perder, para decirlo de alguna manera? Porque vamos a perder, perdemos desde que nacemos hasta que, por desgracia, pues se acaba la vida, ¿no? Es algo que nadie está exento de ello y si no, pues que levante la mano, que lo quiero conocer para ver qué ha hecho. Y bueno, siento que perdemos mucho más que ganamos también, nos toca todo, pero son las diferentes monedas de la vida. Entonces creo que no se trata tanto de construir una sociedad que viva evitando el fracaso o la derrota, sino de construir y formar a generaciones, o incluso ya los adultos, que también tenemos oportunidad todavía de tener una mirada diferente, en tener más recursos para transitar cuando esto ocurra. Y tampoco es un libro que prometa respuestas ni recetas rápidas ni fáciles, porque te va a doler cuando las cosas no salgan. Ya lo digo desde el inicio, duele, y el tema no está que deje de doler, sino que ese dolor lo podamos ordenar o darle una mirada más amable para transitarlo con mayor conciencia y por lo tanto sacar mucho más jugo de todo lo que vivimos. Está bien, está bien. Aquí hay gente que lo de perder lo lleva muy mal, o sea que le vendrá bien, le vendrá bien esto. ¿Crees que estamos obsesionados con el éxito? O sea, ¿crees que ahora, desde pequeñitos, y se puede ver en campos de fútbol, ¿crees que estamos muy obsesionados con ganar y por eso cuando fracasamos, pues pasa lo que pasa? Yo creo, bueno, si me permites, yo creo, Mercedes, que no es que no estemos entrenados para que fallan el éxito, sino que somos una sociedad que no está entrenada para vivir en la frustración. O sea, y eso cuesta. Bueno, sí, sí, eso sí que es complicado. Pero la frustración, Hoy seguro en que día, hay un debate aquí los con... niños están acostumbrados a tener hoy en día todo, todo.
lo tienen todo, años atrás esto no pasaba, y cuando algo no aparece, algo no lo tenemos, se sienten frustrados y ahí, no sé, no estamos enseñados a eso. De esto hablo también, Mercedes, en el libro. De hecho, yo soy de la generación que ahora me voy a delatar, ¿no? Que he ido al videoclub, he cogido una película, me he equivocado y ya no he podido volver a ver una película hasta la semana siguiente, o incluso me he carteado y he estado esperando un mes a que llegara la carta de vuelta, con suerte si no se perdía. Entonces, no pasa nada, aquí tienes un par que estamos en tu club, no te preocupes. Vale, sabemos de lo que hablas. Hay uno que lo mismo lo pilla más lejos, lo de las cartas. ¿No hay videoclubs? ¿No hay videoclubs? Tenemos a Ruller que le está guiñando el ojo diciendo que habla esta gente. Estos boomers. Bueno, pues por eso, ¿no? Que estamos ahora en una sociedad como muy inmediata, que no trabaja la paciencia ni la perseverancia, por mucho que se nos llene la boca diciendo que somos constantes y perseverantes, pero la perseverancia era eso, ¿no? Cuando solo tenías una oportunidad para elegir y tenías que esperarte. Ahora tú estás cambiando de series constantemente porque ninguna te satisface y tienes la oportunidad de buscar y buscar y buscar y no satisfacerte con nada. Entonces yo creo que eso no hace un guiño especialmente a mi libro, a todo lo que narro en él, precisamente porque desde pequeñitos creo que ya dejamos pequeñas píldoras en cómo educamos, en cómo nos comunicamos con los pequeños. Cuento también una anécdota de que cualquiera ha pasado por un parque, tengáis hijos, sobrinos, primos o lo que sea, y habéis visto a un niño que se ha caído, se ha hecho daño, y enseguida aparece un adulto alrededor de él diciéndole: no llores, no pasa nada. Y fijaros que puede ser un mensaje muy dulce y muy de dar soporte en ese momento, y nadie se podría pensar que eso tiene mala intención, ni mucho menos, pero sí que deja una mirada de que lo que duele hay que callarlo. Entonces, claro, ese niño que hoy no llores, no pasa nada, luego es un adolescente y luego es un adulto. Y luego nos encontramos con adultos, como bien decía el compañero, ¿no? Porque no toleramos la frustración, porque nos han enseñado a pasar página muy rápido y no, las emociones no van de eso, no van de pasar página rápido, van de mirarlas de frente, de cogerlas y darle sentido y ordenarlo y sostenerlo, que al final yo creo que es lo que hoy en día, con toda esta inmediatez que tenemos, tratamos de calmar muy rápido nuestras, nuestra inseguridad, nuestra ansiedad. Y bueno, pues eso no conlleva a que tengamos más recursos para sostenernos en la incomodidad, que a veces hay que sostenerla un poquito más de la cuenta. Hay muchos casos, sobre todo en las personas que llegan a ser profesionales, que han llegado a ser profesionales precisamente porque han ganado mucho a lo largo de su vida. Un momento llegan al mundo profesional, por así decirlo, como que se encuentran de repente con la derrota. ¿Cómo deberían gestionar estas personas que a lo largo de su vida, ¿no?, han ganado tanto? ¿Cómo gestionan esta primera vez que se encuentran de cara con la derrota? Claro, aquí tendrían un papel, siempre lo tiene, fundamental el entorno, pero aquí todavía más, ¿no? Porque si tú te has encontrado con un terreno a priori muy llano, en el que no te has encontrado con dificultades, ya no me preocuparía tanto el que no hayan perdido, sino que no hayan tenido incomodidad, porque para mí la incomodidad, que también le doy un protagonismo especial en el libro, yo siento que la incomodidad es lo que nos hace expandirnos, ¿no? Es lo que nos hace crecer. Aquel profesional o persona humano que no se siente incómodo con algo, pues le va a mantener un equilibrio que le va a permitir trabajar bien, pero no a la excelencia o no dando pequeños saltos de progreso. Entonces aquí yo diría, más que cómo gestionar eso, es cómo el entorno va a sostener, sobre todo cuando son jóvenes, que nos encontramos, ¿no?, con deportistas muy jóvenes que llegan rápido al éxito constante y se encuentran muy pocas veces con esa incomodidad de la derrota, del error, de estar en el punto de mira. Entonces yo creo que ahí hay que recordarnos, por eso también hablo de la humildad consciente, de saber quiénes somos con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y que tengamos un entorno favorable de éxito a priori o de manera externa, no quiere decir que no tengamos cosas que seguir trabajando, y no quiere decir que en algún momento todo esto se pueda acabar. Entonces, igual que nos preparamos para el día de mañana retirarnos o tener una jubilación plenamente feliz o irnos de vacaciones, pues también hay que prepararnos para que cuando las cosas no salgan tan fluidas como las que estoy teniendo. Para eso, mensaje cuando son pequeños de entrenadores, de representantes, de familias, hablando de deporte, es fundamental. No bailarle el agua, como yo digo, de como todo va bien, todavía potencia más que sigan esa burbuja, ¿no? De decir, o sea, está yendo bien, pero recuerda que poner ejemplos incluso de otras personas que les ha ido bien mucho tiempo y luego en algún momento se ha podido torcer. Tenemos muchos casos en España a nivel de deportistas de élite, y da igual, no tienen por qué ser deportistas. Es que cualquier humano se encuentra con dinámicas favorables y luego de repente dices, ostras, ¿cómo ha podido ser? Bueno, pues porque estás vivo y la vida trae eso, momentos de subida y momentos de bajada.
Yo quería decirte, Lorena, porque un poco venía también con esto, que al final tienes siempre, o sobre todo gente que llega a ser profesional y demás, que tiene a la familia, gente que le quiere alrededor. Y quería preguntarte qué crees que hace más daño mentalmente, el hecho de perder o la sensación de decepcionar a los tuyos. La de decepcionar. De hecho, hay muchos deportistas que temen más a equivocarse por la decepción que pueden provocar tanto en su entorno deportivo como familiar, más que por la decepción personal de lo que a ellos les genera esa frustración o esa insatisfacción. Es verdad que todo esto tiene sus matices y que no hay una respuesta general y universal, porque cada uno luego también vive las emociones y sus momentos pues, son diferentes, pero sí que te diría que por mi experiencia lo que ha acompañado que tiende a tirar más esa rabia o esa sensación de fallar a los suyos y fallar al entorno, aficionados, club, entidades, familia, etcétera, según el impacto que tenga ese deportista. Sí, aquí era lo que hemos visto mucho, sobre todo entrevistando a otros deportistas y deportistas, no digamos sí de élite, pero de deportes un poco más minoritarios, que casi todos nos han hablado mucho del soporte psicológico, o sea, de la importancia de tener que tener no solo un preparador físico, sino ahora también una ayuda psicológica. Y estamos hablando de deportes que a lo mejor no es un fútbol o... ¿Crees que esto ahora ya es un tándem? Es decir, cualquier deportista, en cualquier otro sector es importante que tengan, pero sobre todo en deporte, que tengan la parte emocional también bien cubierta. Sí, yo creo que estamos evolucionando positivamente en este sentido de cuando yo empecé hace 13 años y medio ahora pues se visibiliza mucho más, hay muchos deportistas que abiertamente pues están compartiendo. Siento que todavía nos falta algo para darle estructura, para que no solo aparezcamos los psicólogos cuando las cosas van mal, que seamos un profesional que se tenga en cuenta para prepararnos y ser mejores, no solo cuando hay una posibilidad de descenso, cuando hay un posible percance a nivel de violencia dentro de un equipo, que se tenga esta mirada del trabajo mental más allá de lo que es apagar fuegos y sostener en esa crisis o en ese momento de dificultad, sino que también se tenga en cuenta al psicólogo como un profesional que te prepara, que te ayuda, que te aporta herramientas, que te enseña, ¿no? O te da ese soporte para que tú estés más preparado para los desafíos que provoca tu deporte, tu profesión o la vida misma, ¿no? Porque al final yo creo que de eso se trata, de estar más preparados para cuando eso llegue. Sí, mira, hablado de violencia, el Real Madrid necesita un buen psicólogo, los del Español también, ahora mismo, para cosas diferentes. Mira, estaría guay hablarlo, porque mira, nosotros, por ejemplo, aquí como Pericada, te comento, nosotros llevamos una racha ahora de 18 partidos sin ganar. Aquí, un soporte... Y estás feliz. Y no está feliz. ¿eh? Y tan feliz. Sí, estoy en un happy que para qué. Pero es verdad que digamos que deportivamente no están mal, pero psicológicamente ahí hay un bache que hay que trabajarlo. ¿Tú trabajas o sea, cómo trabajaríamos estas perspectivas? ¿Qué haríamos con esta gente que físicamente está bien? Porque en principio no se les ve que no tengan un nivel o un rendimiento físico bueno, pero mentalmente tienen un bloqueo muy importante. Pero ahí me consta que hay un gabinete de psicología que mi compañera Mar Rovira está al cargo de ello y es el mismo trabajo que se hizo también para que se pudiera ascender. ¿Qué pasa? Que ahora nos lamentamos o nos acordamos de esto, pero a veces no todo se reduce a lo mental, que sí que es un factor importante, pero entiendo que también hay otros muchos factores que a la hora de organizar un proyecto y dar pues eso, un movimiento a un club como el Español, pues entiendo que hay otras cosas que han estado fluctuando y que muchas veces no sabemos los que estamos fuera, pero fíjate que es el mismo trabajo, o es verdad que no están los mismos jugadores, pero ya se estaba trabajando a nivel mental y cuando se ascendió fue fenomenal y ahora es como, ¿qué les está pasando? ¿No están bloqueados? Bueno, pues sí, seguramente pues no son los mismos compañeros, no han vivido las mismas situaciones, los mismos desafíos, entonces a veces tampoco se trata de, como os decía antes, de romantizar y decir, ¿qué hacemos para? Pues a veces es que toca vivirlo y si ahora ya nos hemos metido en este punto de la temporada y la situación es la que es, pues igual ya hay que prepararnos para cómo transitar la siguiente o a ver cómo podemos gestionar los partidos que quedan por el camino con los mayores recursos posibles, pero lo que está hecho. A partir de aquí, pues a ver cómo se puede reconducir. No es fácil trabajar en un equipo porque al final hay, y sobre todo a estos niveles, que hay tantos intereses, tantos factores en juego, tantas personalidades, tantos egos, tantas diferencias dentro de un mismo vestuario y la verdad que no tiene nada que ver cuando trabajas con un único deportista, que tienes la gestión del trabajo mucho más por la mano que cuando ya tienes en juego tantas cosas. La verdad que tienen un reto importante por delante.
Sí, sí, no, es verdad, o sea, no es lo mismo trabajar con uno y poder trabajar con él y ir cambiando dinámicas que tener que cambiar dinámicas o meter en la cabeza algo a veintitantos que cada uno tendrá su Bueno, y propio los ritmo. compromisos que a veces tampoco son los mismos, los momentos Exacto. deportivos tampoco, ¿no? Uno está pensando igual en que se retira, el otro ya tiene otro equipo mirado, entonces claro, cuando los intereses y las inquietudes son tan variopintas, bueno, pues todavía se complica un poco más. Pues es verdad que ahora sí que se le da mucho enfoque a la parte psicológica, ¿eh? Cuando intentas buscar alguna cosa por el mundo, dices, pues venga, es que están como desenchufados, desconectados. Porque es verdad que las victorias relajan, pero los errores a todos nos obligan a reflexionar. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Con esto, que pierden y ahora le buscamos. Si hubiéramos estado ganando, o en la primera vuelta a nadie se le ocurrió pensar, y seguramente estaban teniendo la misma ayuda, el mismo soporte, y seguramente nadie estaba pensando, oye, aquí el equipo de psicólogos no hace su trabajo. Y ahora no es que no lo Exacto. hagan, sino la idea es, ostras, ¿cómo trabajas eso para intentar revertirlo? No que no se haga, sino que, ostras, ¿qué estamos haciendo para que ellos puedan? Un poquito hablando de esto, también quería preguntarle, ¿crees que se castiga demasiado el error? Y sobre todo ahora, ¿cuánto daño crees que hacen las redes sociales para eso? O sea, cuando fallas, creo que las redes sociales te pueden destrozar si no eres muy fuerte mentalmente. Sí, se castiga el error para mí de dos maneras, ¿no? Está el error que viene provocado de una serie de intentos y que, pues por lo que sea, pues no conseguimos llegar a ese punto de precisión o de ejecución. Y por otro lado, el error que viene de estar desconcentrado, de estar poco metido o poco comprometido en la tarea. El tema está que metemos a todos los errores en el mismo saco y las mismas consecuencias para todos. Y ahí se hace mucho daño, sobre todo cuando somos pequeños. Seguro que todos, ahora tampoco quiero sacar aquí trapos sucios, pero seguro que cada uno en su interior pues recuerda alguna vez que le han castigado cuando no entendía el por qué, ¿no? Porque estaba Ujú. tratando de hacer lo mejor posible, bien sea en la escuela, bien sea en el deporte, bien sea incluso en algún trabajo que se ha penalizado cuando dices, ostras, no entiendo nada. Entonces, ese no entender es el que provoca que luego tengamos más miedo, más bloqueo al volverlo a intentar, porque no hay una elección. Y muchas veces le digo a los entrenadores cuando trabajo con ellos, no están eligiendo fallar, no es una cuestión de iniciativa por parte de ellos. Hay que, como entrenadores o como gestores de vestuarios o de espacios donde hay personas que fluctúan para buscar un objetivo en común, hay que llegar a qué es lo que está pasando para que estos errores se den en este deportista, porque muchas veces es, oh, pero es que los demás lo hacen y él no. Bueno, pues no te quedes con que los demás lo hacen, quédate con qué puedo hacer con él que no está saliendo para que yo también como entrenador pueda mejorar, precisamente por lo que decía Mercedes, por esa exploración que me permite ya no solo el que falla, sino también el que está al lado. O sea, si se está fallando y yo soy el que le estoy dando el mensaje o el encargado responsable de que a él le salgan las cosas, o sea, es que parte de porcentaje tengo yo ahí también. A veces no lo he comunicado de la mejor manera, a veces estoy pasando por alto algo que en este caso esta persona necesita más atención. Bueno, y esto pasa también en la escuela, no todos tenemos el mismo nivel de procesamiento, no todos tenemos el mismo nivel de atención, ni las mismas historias fuera de esos espacios, ¿no? Porque a veces cada uno ya su mochila, como yo bien digo metafóricamente. Y el tema de las redes sociales, claro, ahora ya empiezo a ver más llantos, más incomodidades, que no sé si es bueno o malo, porque a mí todo esto me genera mucho, bueno, mucha reflexión y un poco de reparo, porque hasta ahora todo era idílico. Ahora ya veo alguna influencer que comparte lágrimas, que comparte lo que duele. No sé si es una tendencia a transmitir también que la vulnerabilidad y el dolor forma parte de vivir y por tanto de estas personas que se dedican a crear y a generar contenido, pero sí que nos ha hecho mucho daño un poco por lo que pongo también la contraportada del libro, que contamos muchas historias de éxito, pero pocas cuentan la letra pequeña, ¿no? La soledad, todas estas personas que comparten todo lo bien que les sale todo, cuántas veces llorarán y no lo veremos, ¿no? Y cuántas veces tendrán dudas y cuántos de ellos están trabajando en psicólogos con problemas de cómo tragiversan la realidad o cómo viven su historia frente a la historia del personaje que han creado. Y todo esto no lo vemos. Entonces, claro, a los que vienen generaciones más pequeñas o más pequeños que no tienen esos criterios marcados, yo creo que sí que les perjudica a la hora de establecer límites y a la hora de saber qué es lo adecuado o no. Así que, bueno, vamos a ver hacia dónde vamos como sociedad. Pues yo ya sé que hay algunos ejemplos en el libro, pero a mí, sin que nos cuentes, que aquí es que somos un programa que nos gusta el salseíto, pero lo vamos a mantener al margen. ¿Hay alguna historia o experiencia que te haya marcado, o sea, bien, especialmente, y que refleje bien el mensaje del libro, ¿sabes? Que digas, ostras, esto o que hayas... Sí, ya te digo, si no hace falta explicaciones,
porque luego no queremos aquí invadir intimidades. Bueno, Pero, hay pero muchas alguna historias. superación que digas, ostras, ves como aquí hay una derrota y perdió, y a lo mejor se vio perdido, pero ¿y cómo conseguimos darle la vuelta? Y fue como espectacular, y digas, ostras. Yo comparto muchas historias anónimas, por supuesto, y muchas de ellas cambiando a veces deporte y género, bueno, pues para que nadie se sensibilice al respecto. Pero lo más trascendental es el de los últimos capítulos que tengo con más de 12 testimonios de deportistas a los que he acompañado a lo largo de estos años de experiencia, que, bueno, pues Damaso Arcediano, árbitro de segunda división, Carlos Ortiz, es capitán de fútbol sala, Luz Calzado, portero de la selección española de hockey, Berta Villán, reciente campeona mundialista de trial, bueno, y un montón de deportistas más y diferentes profesionales que comparten cómo han vivido la derrota en sus inicios y cómo, después de haber hecho el trabajo, cómo eso les ha ayudado a hoy por hoy estar donde están y poder desempeñarse de una manera mucho más óptima en sus desarrollos. Entonces, no te podría decir una porque hay muchas historias que me han acompañado estos años y todas les tengo el mismo cariño, pero todas ellas dejan un pozo, aunque no sea el mismo, pero complementario de cómo todo esto se puede transformar y, como me decía un deportista, ¿no? Que al final la derrota es una oportunidad de reinventarnos, y me gusta mucho esa definición para, bueno, pues para poner un poco de conclusión a lo que todo esto significa, que es una oportunidad de poder mirar de otra manera lo que viene y de poder sostener con mayor calma pues lo que duele. Yo te quería hacer una pregunta que para desempeñar tu labor, ¿dónde crees que es más fácil o más difícil? ¿En un equipo de base, a un niño o a un profesional del deporte? Bueno, todo tiene su qué, ¿no? Porque cuanto más niños son, pues entran en juego mucho más los padres, que a veces están de tu lado, a veces están de tu lado, Iba pero a eso, si a veces las lado. familias siguen Sí, tu opinión o se manifiestan lo contrario. sí, te dicen que sí, que están de tu lado, pero luego igual con acciones y con hechos pues no están todo de tu lado que tú quisieras. Y eso es un tema que se complica, porque muchas veces cuando trabajas con niños pequeños el tema o el principal foco de trabajo estaría en las familias, y no todas se prestan a ello ni lo quieren aceptar, y ahí es un límite, ¿no? que te pones como profesional a la hora de poder ayudar a ese deportista. En mi caso, yo hace años que ahora no trabajo tanto con pequeños, es adolescentes y adultos profesionales, pero sí que viví esa etapa con ambivalencia, ¿no? Con un especial cariño, porque, pues bueno, al final trabajar con niños a mí me encanta, pero con una dificultad y una rigidez a veces excesiva por parte de las familias, que ves cómo aprietan y aprietan y aprietan desde tan pequeñitos, haciendo que a veces hasta ellos mismos puedan explotar. Y la parte de la élite, pues bueno, pues tiene otros temas, como puede ser pues el impacto mediático, a veces pues el tema de los contratos, ya hay mucho ego, y a veces el tema económico en juego, que también condiciona los objetivos y el cómo uno se ve, y también el impacto de hoy en día en las redes sociales. Entonces, bueno, todo tiene su cosa. Lo que más me gusta es que ningún día es el mismo, porque todos los días tengo cosas diferentes, y eso hace que sea entretenido y que tengamos la mente abierta y despejada para poder acoger lo que venga. Sí, yo quería comentarte también, bueno, hay una frase que me encanta, que la leí hace mucho tiempo, que dice que el camino hacia el éxito está hecho de adoquines de fracasos, y realmente para superar esos adoquines tienes que ser muy fuerte. ¿Y qué es para Lorena Cos ser fuerte de verdad? Buena pregunta. Yo creo que sostenernos, contar nuestra historia con luces y sombras. Es decir, el sostenernos cuando aparecen las sombras y el revitalizarnos cuando aparecen las luces, y aceptarnos en esa transición y en ese proceso. Por lo que hablábamos antes, ¿no? Que estamos en un mundo de que queremos mostrar como solo la parte de las luces y ocultar la parte de las sombras. Yo lo resumiría así: saber sostenernos en las sombras y revitalizarnos en las luces, y entender que esto va de porcentajes, de que en un momento u otro te va a tocar estar en un lado o en el contrario, pero todos forman algo que llamamos vida y que debemos de entenderlo y yo creo que saborearlo también, ¿no? Porque cuando estamos en esos momentos más de duda, también aparece una parte de nosotros que no siempre escuchamos, y que también es interesante darle espacio para poder seguir avanzando. Es que claro, iba a hacer una pregunta ya, pero es que con esta como cerramos. Ya para acabar, tenemos que cerrar.
Si la gente tuviera que quedarse con una sola enseñanza de tu libro, Perder también es de campeones, que sabemos que seguramente no solo te puedes quedar con una, pero ¿qué te gustaría que recordaran? Que hablemos de lo que duele. Yo creo que si al acabar el libro compartimos en familia, compartimos en el deporte, compartimos en el trabajo lo que molesta y lo que duele, yo creo que ya nos habremos quitado un lastre de encima que pesa mucho, porque a veces estamos constantemente luchando contra mostrar, o sea, contra no mostrarnos vulnerables, y yo creo que la vulnerabilidad es el principio de la fortaleza. Así que eso te diría. Pues no hay mejor cierre. Pues muchas gracias, Lorena, por acompañarnos y sobre todo por enseñarnos a ver la derrota desde otra perspectiva. Aquí algunos tomaremos buena nota porque Falta no hace. vivimos en ella. Pero siempre está bien que se vea desde otro punto de vista y no siempre desde el fracaso y una mala derrota, sino que podemos ir aprendiendo. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias a vosotros por darle espacio a este tema. Gracias. Hasta Chao, luego. gracias. Muchas gracias. Lorena. Adiós. Chao. I ara passem al següent bloc.